Buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos un domingo más a la casa del Señor. Os doy la bienvenida a todos y espero que este sea un tiempo para que os sintáis a gusto, acogidos por el mismo Señor en sus brazos de amor a través de nosotros los hermanos que estamos aquí. También bienvenidos a todos los que nos miran por internet. Espero que este sea un tiempo para olvidarnos un poco los problemas que tenemos durante la semana y enfocarnos en la persona de Cristo Jesús, que es el que se merece toda honra, todo el honor y toda nuestra alabanza. Amén. Así que no veo ninguna cara nueva, así que pues vamos a empezar con una palabra de oración. Así que oramos. Padre bueno, quiero agradecerte por la oportunidad de poder estar aquí, aún con restricciones y siguiendo pues todo lo que manda la ley, Señor. Estamos aquí porque te amamos, porque queremos rendirte culto, Señor, porque sabemos que porque tú te lo mereces y porque nos das la vida, nos das un propósito para nuestras vidas. Y gracias, Señor, y que este tiempo sea realmente para alabanza de tu gloria y que seas tú glorificado, Señor. También te pido que estés hablándonos, hablando a nuestro corazón al día de hoy a través de tu palabra, que pueda ser claro, Señor, y podamos realmente grabar en nuestra mente y corazón la enseñanza que tienes preparada para hoy. Señor, bendice este tiempo, lo ponemos. Amén. Muy bien, pues quiero empezar leyendo una porción de la palabra de Dios en Salmos, capítulo 5, versículo 11. Pensando, ¿no?, en el nacimiento de nuestro amado Salvador, Jesús, en que ha nacido y este mes lo celebramos por Navidad, pensando en la alegría que da ver al niño recién nacido, bueno, de verlo, de imaginarlo, porque ver no podemos, pero podemos imaginar a María con su bebé que sería el Salvador del mundo. Y es una imagen muy impactante. Y pensando en la alegría que da pensar en el Señor Jesús y que Él vino a salvarnos, vamos a leer Salmo 5:11, que dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Luego, en Salmos 36, un poquito más adelante, empezando del versículo 7 hasta el 9. Salmo 36, 7 a 9. Dice así: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En la luz de Cristo vemos la salvación. Así que preciosa la palabra del Señor para esta mañana. Quiero recordar algunos anuncios. Tenemos la reunión de oración, martes a las 7 por Zoom, y luego la reunión de oración y estudio bíblico, jueves a las 7 de la tarde, también por Zoom. Quiero recordar también los jóvenes, adolescentes tienen su reunión a las 4:30 y los jóvenes mayores tienen su reunión a las 7:30, también por Zoom, todo por Zoom. No os lo perdáis porque los temas que están debatiendo son muy, muy interesantes. Y yo escucho escucho comentarios de que se lo pasan muy bien. Así que todos los jóvenes y adolescentes, no perdáis el conectaros los sábados. También dar un anuncio que el próximo domingo 20 es domingo de Navidad, que vamos a celebrar aquí y vamos a hacer un culto especial de Navidad. Y va a ser como ahora, presencial y también por Zoom. Y vamos a hacer algunas cosas especiales, no se puede hacer mucho por la situación que estamos viviendo ahora, pero algo especial tendremos. Así que venir regocijantes, venir con un corazón para alabar al Señor, porque vamos a celebrar el nacimiento de nuestro amado Salvador el domingo 20. También el día 25 de diciembre solíamos encontrarnos siempre aquí en la iglesia para tener un culto de celebración y de adoración. No vamos a hacerlo, así que vamos a estar en nuestras casas, pero sí nos vamos a reunir por Zoom.
y vamos a alabar juntos y vamos a tener algo especial para ese día, el 25 de diciembre a las 7 de la tarde. Así que como nuestro hermano Jesús muy bien enseñó, tenemos que dedicar un día, ¿no?, a la semana también para venir a alabar a nuestro Señor. Y que no, es una fiesta, es un feriado, sí, pero no es un feriado común, no es una fiesta cualquiera. Es una fiesta totalmente dedicada a nuestro Señor Jesús. Así que ese día vamos, por favor, a las 7 de la tarde, conectarnos al Zoom y alabar juntos como iglesia y como familia. Amén. Y vamos. Sí, a escuela dominical. El domingo que viene sigue todo igual, todas las reuniones siguen todas igual, excepto, pues el 25, que nos vamos a reunir por Zoom a las 7 de la tarde. Bueno, con esto dejo ya paso al grupo de alabanza para que pueda tener este tiempo y podamos regocijarnos juntos alabando al Señor. Buenos días, hermanos. Espero que hayan tenido una semana muy bonita, muy descansada, porque han habido 2 festivos, ¿no? Y bueno, esta semana me dio tiempo, con los festivos, a ver una película. La de Aladdin, esta nueva que sacó el año pasado, fue con Will Smith y eso. Y la verdad que me sorprendió porque tiene una enseñanza muy bonita. Y al final de la película, a este chico Aladdin le falta un deseo, ¿no?, por pedir al genio. Y le dice al genio, le pide al genio su libertad, la libertad del genio de vivir aprisionado ahí en la lámpara que tenía, ¿no?, la lámpara mágica. Entonces yo les pregunto hoy, ¿quién nos liberó a nosotros del pecado, no? Y fue Dios. Entonces les pido que por favor, si quieren leer el 2 de Corintios 5:17, que yo creo que ya se lo saben, la mayoría. Lo leo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Dios nos liberó a nosotros del pecado y nos hizo nuevas criaturas. Así que vamos a cantar esta canción. Para dar mi vida al que me salvó.
nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Amén. Entonces, el Señor, para liberarnos de nuestro pecado, tuvo que pagar un gran precio, ¿no? Tuvo que enviar a su Hijo a morir por la cruz, al sacrificio perfecto, ¿no? Y como agradecimiento, porque no le damos la gloria, la honra a Él, ¿no? Que es el único que se la merece. Entonces, si me acompañan otra vez en Salmos 86, por favor. Salmos 86, del 8 al 10. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Dale, Marco. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir, de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios.
ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Señor, gracias por este día tan bonito que nos das, porque podemos venir aquí, Señor, a congregarnos todos como hermanos, Señor, en comunión, a pesar de la situación que estamos pasando. Gracias porque cada día, Señor, vemos tu mano, Señor, con nosotros, porque nunca nos abandonas, Señor, aunque pasemos por pruebas, Señor, aunque pasemos por dificultad. Tú siempre estás con nosotros, con ángeles, Señor, a nuestro alrededor. Gracias porque nos das vida, Señor, cada día. Y porque es por tu gracia, Señor, que estamos aquí también. Ayúdanos a ser conscientes de todo lo que tú has hecho por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a celebrar ese amor tan bonito que tienes hacia nosotros, a celebrarlo con gozo, Señor, porque es inigualable, es incomparable. Amén. Inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inagotable es tu amor y nunca cambiará. Estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré. Entonces, ahora se viene la Navidad, ¿no? ¿Por qué no celebrar este nacimiento de Jesús? Aunque deberíamos celebrarlo todo el año. Entonces, ¿por qué no cantamos como los ángeles, ¿no? Ahora cantemos, ángeles cantando están, ya que viene la Navidad.
Pues os podéis sentar. Vamos ahora a levantar nuestras ofrendas mientras los músicos tocan esta última canción. Así que voy a pedir a Rosa de Marco, si puede venir a levantar la ofrenda. Sabemos que también es un momento de adoración, en espíritu y en verdad, dando un poco de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Pues oramos. Padre bueno, Señor, quiero darte la gloria, Padre, por este momento de adoración que nos permites dar un poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Bendice estas ofrendas, te pido que las multipliques en tu poder para que hagas avanzar tu obra aquí en Toledo, Señor, y que pueda ser conocido tu nombre aquí en Toledo y hasta los confines de la tierra. Pedimos esto en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Ahora quiero dar paso a nuestro hermano pastor Diego Hernández, que va a seguir predicándonos del niño. Buenos días. Y es hermoso ver cómo Dios va preparando todas las cosas en su tiempo. Hoy veíamos en la escuela dominical acerca de los mandamientos. La próxima veremos acerca de las promesas. La vez pasada o el domingo pasado vimos del niño profetizado. Y hoy vamos a ver acerca del niño prometido, ¿no? Y cómo este niño prometido iba a cumplir. Me gustó esta imagen, buscando algunas imágenes como para poner de fondo, porque si bien sabemos, como decimos siempre, que no es la fecha exacta ni nada, pero a una semana y poquito, 2 semanas casi de celebrar la Navidad, y recordando cómo estaba Ruth cuando estaba por nacer la bebé, me imaginé que María estaría con una panza más o menos, o una tripa más o menos así de grande, ya para esta fecha. Quizás todavía no había llegado a Belén, estaría caminando por ahí tratando de llegar en lomo de burro o como sea que José la podría estar llevando, y toda esa situación que estaba sucediendo en aquel momento. Pero la historia de Navidad a veces la centramos, obviamente, en el protagonista, que es el Señor, pero nos olvidamos de todo el contexto o el entorno, que también podemos sacar muchas aplicaciones y muchas lecciones, ya que el Señor no fue el único niño prometido, ¿o sí? Ay. No, sí, no. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Y mientras podés abrir vuestras Biblias en Lucas, vamos a estar en Lucas y Mateo hoy, así que los primeros capítulos, donde está la historia de la Navidad narrada para nosotros. Y si bien empieza diciendo Teófilo, también era para nosotros que nos escribían allí los autores de la Biblia, sobre todo el Señor a través de los apóstoles
y de las personas que escribieron la Biblia para que podamos tener este relato. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios amoroso, un Dios único, un Dios poderoso, un Dios que está en todos los detalles, que no se le escapa nada, Señor, y te damos gracias porque así como estás en todo, Señor, y tienes todos los detalles, tienes ese cuidado especial de nosotros. Porque tú, Señor, prometiste un niño, prometiste nuestra salvación, nos la diste, Señor, cuando no la merecíamos y tampoco, Señor, cuando podríamos negociarla o hacer algo para comprarla, sino que tú la proveíste, tú la prometiste, tú la profetizaste, tú la proclamaste, Señor, y nosotros simplemente tenemos que creerla y tenemos que aceptarlo. Gracias, Señor, porque nuestra fe no es una fe ciega basada en historias inventadas por hombres, sino en historia real, Señor, contada por ti, por el autor, Señor, de la historia, por aquel que es el único que puede saber la historia antes de que acontezca, Señor, como veíamos, y eso nos da seguridad. Y oramos, Señor, para que en todo este ambiente de Navidad que ha creado el mundo y donde a veces tú estás fuera, Señor, aunque se celebra la Navidad, nosotros no te dejemos fuera. Nosotros te tengamos como el centro de esta celebración, como lo más importante, y que también eso pueda cambiar nuestras vidas, Señor, recordando todo lo que tú hiciste por nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y en Lucas, capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta que el día que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto una visión en el santuario, y les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho contigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Hasta aquí la primera parte. Así que, en primer lugar, Dios había prometido que iba a haber alguien que iba a preparar, que iba a preparar las promesas del Señor, que iba a preparar el camino. Y todo el evento tenía que empezar a ver si ya funciona ahora sí. Ahí está. ¿No? Todo el evento tenía que tener ciertas cosas que Dios ya las había profetizado, como vimos la semana pasada, y que no se podían cumplir al azar. Tenía que ser todo programado para que nosotros nos demos cuenta que Jesús era el Mesías, en la segunda parte que vamos a ver hoy. Pero aquí vemos cómo prepara el camino. Y me llamaba la atención en esta historia de la Navidad los atributos que dan de Zacarías y de Elisabet, su mujer, ¿no? Porque si vemos allí, dice que andaban
irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, ¿qué matrimonio, verdad? ¿Te imaginas matrimonios así en la iglesia? Qué bomba sería, ¿no? Haríamos un impacto. ¿Por qué? Porque hoy ya no hay. Hoy no hay matrimonios en el mundo que quieran obedecer a Dios y lamentablemente toda esa inmoralidad y todo lo que hay en el mundo se mete en la iglesia y se permiten en muchos lugares y perdemos el concepto de que para poder ser usados por Dios tenemos que andar irreprensibles en todo lo que podamos de lo que el Señor ha ordenado y que tenemos que esforzarnos por eso. Así que me gustaba porque cuando el ángel aparece le dice, Zacarías, tu oración ha sido oída. Y nosotros cuando oramos nos asombramos cuando el Señor responde positivamente. O sea, le pedimos algo al Señor y cuando el Señor nos responde somos como Zacarías. Pero ¿de verdad, Señor? ¿Me lo estás dando a mí? ¿Me lo estás diciendo a mí? ¿No? Y nos asombramos, como oramos a veces por costumbre, ¿no? Pero no somos conscientes ni de quién, ni el poder que tiene esa oración, ni cómo Dios puede contestarla. Yo creo que aquí a Zacarías le puede haber pasado esto. Yo me imagino a Zacarías quizás allí ofreciendo el incienso, mientras todo el pueblo oraba afuera, él oraba adentro, oraba por el pueblo también, y entre ellos, Señor, dame un hijo. Yo sé que soy viejo, yo sé que mi mujer es estéril, yo sé que ella está un poquito pasada de años ya, pero tú haces milagros, ¿verdad, Señor? Tú puedes hacerlo. Y en esa oración ahí íntima se le aparece el ángel y le dice, ¿pero de verdad me lo estás diciendo, ángel? O sea, ¿tú estás seguro que era yo al que tienes que decirle este mensaje? ¿No? Porque le cuestiona. No creía en la palabra. Así que me llamaba mucho la atención cómo a veces también podemos andar en forma de ritual en todas las ordenanzas del Señor, pero sin creerle al Señor todo lo que el Señor nos ha prometido para nosotros. Y sin poder disfrutar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, un padre, ya a la edad de Zacarías, que le dicen, vas a ser padre, cuando estaba orando por eso y que no podía, yo me imagino que habría salido gritando del templo, tirándose de rodillas si fuera jugador de fútbol, voy a ser padre porque Dios me lo ha prometido. Sin embargo, no pudo hacer nada de eso, porque no creyó. Y muchas veces el no creer no nos quita la bendición de Dios, porque Dios es tan bueno que le dio a Juan igual, le dio el hijo igual, pero nos quita muchas veces el poder celebrar y disfrutar con otros y compartir con otros todo lo que Dios está haciendo con nosotros. Así que en primer lugar aprendía de Zacarías y de Elizabeth que si quiero ser usado por Dios y quiero que Dios responda a mis oraciones, tengo que andar conforme a las ordenanzas de Dios. Vamos a ver que una característica parecida estaba en María. Pero vemos que Dios usa a aquellos que están comprometidos. Aquellos que oran con fe, Dios le contesta. Y a veces oramos sin fe y Dios nos contesta igual y nos cuesta creer. Nos cuesta creer que Dios provee, que Dios da, que Dios hace aquellas cosas que le pedimos que para nosotros son imposibles, porque Zacarías dudó porque era un imposible. O sea, realmente era imposible de que su mujer, que era estéril, ya de edad avanzada. Ahora, Zacarías era un sacerdote. Él se encargaba de enseñar la ley. Tenía que estudiarla, conocía los estatutos y no conocía que ya antes había hecho ese milagro con otras mujeres. Pero sin embargo dudamos. A veces creemos que los milagros de Dios son para otros y no son para nosotros. Yo me imagino a Zacarías, claro, la estéril, Sara dio a luz, Rebeca, hay tantas mujeres que no podían tener hijos y dieron, pero a mí me lo va a hacer el Señor. ¿Y por qué no? Si estás andando ordenadamente delante del Señor, ¿por qué el Señor no te puede bendecir con algo extraordinario a ti? Con algo fuera de lo común, con algo que es imposible para los demás y que es para su gloria. Así que me gustaba mucho esa parte, ¿no es cierto? Y no quería dejar pasar esto en cuanto a Zacarías. Ahora, el nombre de Zacarías significa Dios recuerda, y Elizabeth también tiene su significado, que habla de las promesas de Dios. Así que cuando juntamos a este matrimonio, significa Dios recuerda sus promesas. Y allí comienza la historia del nacimiento. Elige un matrimonio que le servía y que no por casualidad su nombre, porque los nombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, bueno, aquí todavía estaban bajo la ley del Antiguo, tenían mucho que ver con lo que eran. ¿Recuerdan los hijos de Oseas? Que dijo, a este le pondrás tal, a este tal, porque significa tal cosa, ¿no? Y cada nombre tenía un significado. Ahora, no era casualidad que Zacarías y Elizabeth, esta frase preciosa, que cada vez que veían este matrimonio, la gente decía, uy, Dios recuerda sus promesas.
Dios recuerda sus promesas. Dios recuerda sus promesas. Ahora, aquí le estaba haciendo una promesa a Zacarías que seguramente Zacarías no se iba a olvidar, pero quizás pensaba que Dios sí, ¿no? Y teniendo el nombre mismo allí que decía Dios recuerda sus promesas. La semana que viene vamos a ver en la escuela dominical acerca de las promesas de Dios, aquellas que no debemos olvidar y que podemos reclamar y no, así que el que se pierda la escuela dominical se pierde las promesas del Señor. Pero tenemos que ver, ¿no es cierto?, cómo aquí todo tenía un hilo y todo estaba perfectamente coordinado por el Señor. No era casualidad que un matrimonio irreprensible que tenga estos dos nombres, de repente iban a ser los instrumentos de Dios para traer un niño que tenía que ser criado de cierta forma, pero fíjate qué bonito. Dice que el Espíritu Santo iba a estar en él desde el vientre, de que iba a ser llamado grande delante de Dios, que iba a ser un hombre grande delante de Dios. Y, no, perdónenme, pero como padre decía, qué bueno sería que mi hija pueda tener un hombre así a su lado. Un hombre que ama a Dios, poderoso, que Dios lo use, ¿no es cierto? Pero también tenemos que orar y saber que Dios tiene que conceder esa oración. Así que aquí vemos a un niño, le voy a dar esto para no olvidarme, tenemos un niño prometido. Prometido a alguien que no podía tener y que simplemente tenía que creer, que iba a volver a casa sin voz, aún dígalo con mímica, a decirle a Elizabeth lo que había sucedido. ¿Tú te imaginas esa escena? Zacarías llegando corriendo a casa, tratando de explicarle que Dios le había dicho que se iba a quedar embarazada. Elizabeth diciendo, ¿qué le pasa? Yo estoy estéril. Dios es muy bueno, ¿eh? Así que allí habría montado una que no veas. Pero era genial. Y estaba allí creyéndole y avanzando. Y le da un hijo prometido. Prometido desde el Antiguo Testamento, donde decía que Dios iba a levantar un mensajero que iba a preparar el camino. Fíjate que esa profecía que le estaba dando de este niño prometido ya venía en el Antiguo Testamento, donde decía que iba a preparar camino, donde iba a hacer volver los corazones apartados de Israel. Aquellos corazones que se habían ido en fornicación, como dice la Escritura en Oseas, iban a volver a Dios por el mensajero. Y aquí era Juan, donde le dice, tu hijo, no solamente te voy a dar un hijo, sino que va a ser un hombre grande delante de Dios. Será llamado profeta de tuyo. Será llamado, como pone aquí, varón de Dios. Será llamado y lleno del Espíritu Santo y tendrás que criarlo de esta forma. No beberá vino, dice, será grande delante de Dios, ¿no? Y no beberá vino ni nada y el Espíritu Santo estará desde su vientre. Y me gusta lo que hará. Hará que muchos se vuelvan al Señor. Y qué bueno que es cuando oramos por un hijo, cuando oramos porque Dios nos cumple una promesa, que a veces las reclamamos y ni siquiera son nuestras, pero cuando pedimos al Señor que nuestra petición sea, Señor, esto lo quiero para hacer grande tu nombre. ¡Wow! Y yo aprendí a esto, tengo que aprender a orar, porque a veces pido, Señor, quiero esto, pero me olvido de decirle, Señor, quiero esto para hacerte grande. Quiero esto. Entonces, ¿sabes qué hace eso? Limita mis peticiones. Porque cuando pido algo, tengo que pedir diciendo, bueno, Señor, esto cómo, a ver, yo quiero esto para servirte a ti de esta forma o lo quiero realmente para mí. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Santiago dice, pedís y no tenéis porque pedís para gastar en vuestros propios deleites. Pedís cosas que no convienen. Pedís mal. Pero cuando pedimos para que el Señor sea exaltado, podemos pedir con una confianza. Así que eso lo vamos a ver un poquito en las promesas también del Señor. Pero fíjate, ¿no? Pedir de la forma correcta. Así que aquí pidió Zacarías, Dios le da a este hijo que empieza a preparar el camino. Ahora, una vez que tenemos este niño prometido en el Antiguo Testamento y que aquí estaba profetizado, me gusta el versículo 20 donde dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste. Y quiero que te quedes con la pregunta que le hace Zacarías y vamos a ver la pregunta que le hace María, ¿vale? Hay una diferencia, aunque son muy parecidas, hay una diferencia. Por eso quería leer de vuelta esto. Ahora, si seguimos leyendo esta historia de la Navidad, el versículo 26 dice, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. ¿Saben qué significa María?
¿Alguien sabe qué significa María? Porque se han inventado muchas cosas, ¿eh? Viene de Miriam, ¿vale? Y algunos dicen la escogida del Señor, la favorecida del Señor, pero la primera parte, mar, viene de amargura. ¿Se acuerdan del Mara? Significa amarga. Y María significaba amargura en el hebreo. Por eso cuando queremos ensaltarla o algo, no tomamos la raíz hebrea, sino que ahí jugamos un poquito y decimos, bueno, en egipcio significaba Mayra, que era una especie de María, de donde van a tomar el nombre de Miriam, pero Miriam era antes porque era el nombre hebreo, y significa esto de los dioses. No, realmente está hablando de amargura, está hablando del dolor, porque estaba hablando del dolor y la amargura que iba a traer al pueblo o que estaba en el pueblo y que ella iba a tener que pasar. Ahora, claro, uno dice, qué amargura, ¿no? Cuando estás encinta, estás esperando un bebé que será llamado Hijo del Altísimo, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero tú recuerdas lo que tuvo que pasar María como madre también, viendo al Señor después vivir en esta tierra y sufrir lo que sufrió. Y ya en su nombre estaba anunciado que iba a pasar por amargura. Eso es lo que significa María, la que pasa por lo amargo, la que pasa por la, ¿no? O Miriam. Y viene del hebreo. Así que no te cuenten otra historia. Tú busca la palabra, la raíz, la etimología de la palabra María, que empieza por mar, de Mara, donde vienen las aguas amargas, y va a tener que ver con la amargura. No tiene que ver con lo que te digan después. Aunque ya vamos a ver un poquito más acerca de su nombre. Así que, fíjate la pregunta en el versículo 34. Vamos a seguir leyendo y en el 34 creo que veas la pregunta. ¿Vale? La Virgen era María. Versículo 28. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, Dios, le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Fíjate la diferencia. El cómo de María no era de si puede pasar o no, sino es, a ver, yo creo que esto va a suceder porque tú lo estás diciendo. ¿Me explicas cómo va a ser? Porque para mí es imposible. Seguimos leyéndolo ahí, pero no es que dudó. Hay una diferencia, incluso en los originales. Uno tiene que ver con la forma y el otro sí tiene que ver con la duda. Dice, pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo a su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban la estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la doulos, la esclava, la sierva del Señor, como pone aquí, pero dice esclava en el original. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Fíjate que María no dudó en decirle, vale, ya tienes planeado, si hasta Elizabeth se quedó embarazada que era imposible, yo creo que lo que tú me estás diciendo puede ser, ¿no? ¿Cómo será? Es lo que quiero saber, porque no conozco varón y esto para mí es imposible, pero no lo dudo. Bueno, le explica al ángel cómo va a ser, ¿no? Y allí le dice también que su parienta, la estéril, había de dar a luz. Ahora, como decíamos, los nombres en Antiguo y Nuevo Testamento tienen mucho valor para nosotros. Y a veces no entendemos que Dios permite poner ciertos nombres o usa ciertos nombres para darnos ciertos mensajes. Zacarías y Elizabeth, Dios cumple sus promesas. Y aquí empezaba a cumplir la promesa después de 400 años de silencio. Dios volvía a hablar, volvía a llegarse al hombre para cumplir lo que había prometido y había profetizado mucho antes. Había prometido que alguien iba a preparar el camino y tenía que traerlo al mundo ese alguien porque no había nadie en el mundo capaz de hacer ese trabajo para el Señor. Quizás todavía en santidad o en trabajo o en lo que sea, pero el Señor lo hizo de esta forma y lo hizo de una forma milagrosa. Trae a Juan el Bautista. Cuando viene Juan el Bautista del camino, 6 meses, viene y le anuncia a María que el segundo niño, que en realidad es el primero de la historia, un milagro realizado, y el niño prometido en el Antiguo Testamento
ahora vendría. Este niño profetizado en el Antiguo Testamento, pero el que venía a ser el Mesías, el Salvador, aquel que era descendiente de David y aquel que estaba profetizado en la Escritura. Ahora, me gusta mucho cuando vemos los nombres. Primero, en el 37, nada imposible para Dios. Y eso es algo que quiero que quede grabado en nuestras mentes. Pero cuando vemos los nombres, dice Jesús. Jesús viene de Josué y significa salvación. Si vamos a Mateo 1:18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, María su madre, con José, antes que se juntasen, se habían puesto de novio, estaban de novio para casarse, no para saber si era o no, ese era el desposada, ya estaban casadas, ya había un contrato firmado, ya si hacían cualquier cosa fuera de eso, era adulterio o fornicación, no había forma de volver atrás porque si no, ya era, fíjate que María iba a ser, ¿cómo se dice? Menospreciada, no, que podía ser, bueno, hasta apedreada o lo que sea por haber caído en pecado, repudiada. Gracias, Alex. Y todo eso tenía mucho que ver, así que es importante a la hora de nosotros elegir con quién nos vamos a casar. Tiene que ser la persona con la que ya sabes o crees o estás al 99.999% seguro de que es la persona con la que te vas a casar, con la que te vas a poner de novio. Y ahí haces un pacto de guardar tu santidad hasta que firmes el compromiso como se hace hoy. Es la única diferencia. Pero bueno, estando desposada, ¿no? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, pero pensando esto, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás un hijo y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, ¿no? Y dice, y convocados, capítulo 2, versículo 4, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Así que vamos a ver tres nombres. Jesús, que significa Jehová es mi salvación. El segundo que vemos, a ver si esto me avanza, es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y el tercero, Cristo. Cristo no es un nombre, ¿vale? Es un título. A veces confundimos en la Escritura los títulos con los nombres. Pasa a ser su nombre cuando le llamamos Jesucristo o para nosotros ya lo adoptamos como su nombre. Es como cuando hablamos de Goliat o cuando se dice el César, había distintos César, había distintos Goliat, Goliat era un título, o Jetro era un título, sabemos que era sacerdote de Madián y que significa su excelencia, que el nombre era Reuel, pero decían Jetro, son títulos. Y Cristo tiene que ver con el Mesías. Cristo es la traducción del griego de la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido. Ahora, cuando habla de Cristo, de nuestro Señor, de Jesús, está hablando de este ungido que venía a ser el Dios con nosotros y a quitar el pecado del mundo, a salvarnos. Por eso tiene estos nombres. Jesucristo, el Mesías que salva, el Dios que salva, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, aquí había toda esta revelación. Le está diciendo, mira, José, mira, María, lo que vosotros vais a tener es engendrado del Espíritu Santo. Por tanto, va a ser hijo de Dios, va a ser llamado hijo de Dios. Vosotros lo vais a traer al mundo aquí, en la tierra. Pero esa palabra Mesías le está haciendo referencia al ya existente, al que fue ungido desde la eternidad, que también tenemos referencias. Entonces le está hablando realmente y le está revelando que este Cristo que venía, si ellos conocían la historia por ser de David, era aquel niño que iba a venir a sufrir y no sabían cómo, pero que iba a ser el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Así que imagínate que a ti como madre ya te revelan diciendo, mira, vas a ser la madre de aquel niño que va a ser Dios con nosotros, que va a ser el Salvador del mundo, pero que va a pagar un precio muy alto. Así que cuídalo. Y ese es el privilegio que tuvo María. Ahora, cuando nosotros vemos a María, también dice que será llamado, si vemos unos versículos más adelante, en Lucas 1:32, Hijo del Altísimo, revelando su procedencia, y en el 35 dice que será llamado Hijo de Dios. Así que Jesús, Mesías, Cristo, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Esos son los títulos o los nombres con el cual ya desde el capítulo 1, cuando empieza la historia de la Navidad,
ya se le atribuyen a un bebé que todavía no había nacido. Así como decían que de Juan iba a ser llamado grande y lo fue, de Cristo a veces la gente duda, no sé por qué dudaban, si ya estaba revelado aquí, que era el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el existente por siempre, porque era el Hijo del Altísimo, y era el que venía a salvar. Ahora me llama mucho la atención cómo la gente quita el foco de la historia en estos capítulos para girarlo y ponerlo en la amargura. ¿Quién era la amargura? María, ¿verdad? De donde venía esa palabra, Mara. Y de allí esta mujer que recordaba la amargura, fíjate lo que dice. Y lo tenemos un poquito más adelante, en el versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Y por qué me gusta esto? Porque aquí es donde vamos a ver el propósito de este hijo o de esta promesa cumplida, de este hijo que ya había sido prometido. La próxima vamos a ver el hijo provisto o el niño provisto, ya con el nacimiento. Pero fíjate lo que dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Por tanto, algo que tenemos que aprender es que María no es co-salvadora con el Señor. Que el Señor tuvo un gran favor por ser su madre cuando le pidió que convirtiera las aguas en vino en la boda de Canaán y que el Señor le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Vale, lo hago. No significa que María tenga la autoridad de ir y pedirle cosas a Cristo o a Dios para que hoy no las otorgue. Porque Jesús, el Mesías, el que era su Salvador, dice la Biblia que es el único mediador entre Dios y nosotros, Dios y los hombres. No hay otro. No hay que pedir con un intermediario. Y, ¿sabes? Tengo que aprender del ejemplo de María. Porque María fue, ¿y sabes por qué le pidió a Jesús? No solo porque era su hijo, sino porque reconocía que tenía la capacidad de hacer lo que le pedía. Reconocía que era hijo del Altísimo, que era el Hijo de Dios, los había visto, había conocido su nacimiento, nadie le podía decir que era una estafa, porque ella sabía que había concebido sin conocer varón, entonces sabía quién le pedía. Y nosotros tenemos la misma libertad, porque si conocemos a Dios, si clamamos o podemos confesar como María aquí, que mi fe está puesta en Dios, mi Salvador, o que Jesús es mi Dios, mi Salvador, tengo la libertad de llegar a ese Jesús, a ese Dios, y pedirle lo mismo que le pidió María. No tengo que usar un intermediario. ¿Vale? Ahora no le vamos a pedir que convierta las aguas en vino. ¿Podemos hacerlo? Sí, pero ¿sabes qué te va a decir el Señor? Hombre, hay cosas más importantes para pedir. En ese momento no había llegado su hora. Pero veamos, y me gusta, porque aquí quita un poco María de ser el centro, como a veces lo tenemos en la historia de Navidad, sino que pasa a ser María la que va a enfocar el centro de su atención en ese santo ser que iban a ser, ¿no? En esa revelación que tuvo por los nombres. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. La pregunta primera que me hago, siguiendo el ejemplo de María, ¿a quién engrandece nuestra alma? ¿A nosotros mismos o al Señor? Nuestra conducta, nuestra forma de ser, de pensar, de sentir. Porque el alma era donde se asentaban los sentimientos para los griegos. ¿A quién engrandecemos? ¿En dónde está el centro de nuestro sentir? ¿Es realmente Dios el centro de nuestro sentir como lo fue de María y por eso hizo este hermoso Magnificat que podemos aprender del ejemplo de ella como de tantos hombres y mujeres grandes en la Biblia? Porque dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Ves? María reconocía su pecado. María reconocía su bajeza. María reconocía de que no era lo suficientemente justa como para llegar al cielo sin un Salvador. Se regocija en Dios, mi Salvador. Qué bueno que es que nuestra alma no solamente engrandezca al Señor, sino que nuestro espíritu se regocije en la salvación porque nuestra fe esté puesta en Cristo. Esté puesta en el Dios con nosotros. Esté puesta en el Mesías prometido. Esté puesto en Jesús, el Salvador. Ahora el problema es cuando nuestra fe está puesta en la religión, en el rito, en lo que hacemos, en nuestras obras, en otra persona que no sea Cristo y llámele como le llames. Cuando decimos, no pasa nada, todas las religiones van al mismo lugar, no van al mismo lugar. Casi todas van al mismo lugar.
Pero hay una que va a un lugar diferente, porque solo una va al cielo. Y es la que proclama a Jesús como Salvador. La que cree que Jesús es el Hijo de Dios y no niega su deidad. La que cree que vino en una forma milagrosa y pone su fe en Cristo y es la única que te lleva al cielo, el resto no. El resto se pueden parecer. Pero si tú te fijas, el enemigo es el gran imitador. Siempre quiso imitar la obra de Dios. Y si alguien te quiere colar un billete falso, lo va a hacer lo más parecido al verdadero posible. Es por eso que hay muchas religiones que se parecen a los que ponen su fe en Cristo. Se parecen a la relación personal que tenemos que tener con Dios. Se parecen en obras, se parecen en un falso sentir o en un sentir de amor hacia los demás, en un sentir de ayuda, en un sentir de hacer esto, de conseguir, de dar. En esta época el espíritu de la Navidad, espíritu de dar. Nos vendieron eso para que compremos más, porque das lo que compras. Pero tenemos que tener la certeza que aún María reconocía que Dios era su Salvador, que sin Dios, que sin su Salvador, ella jamás podía hacer ni lo que hizo, ni llegar al cielo. Fíjate lo que dice después. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque ha mirado la bajeza. ¿Saben qué dice en el original? Porque ha mirado la indignidad de su sierva. No era digna. Pero Dios, en su gracia, nos hace dignos. Nosotros no somos dignos, pero en su gracia nos dignifica y nos permite llegar a la presencia de Dios. Y como veíamos, en un momento había que hacer una ley de 613 mandamientos, como veíamos hoy, de repente el velo se abre por la sangre de Cristo derramada en la cruz, dándonos dignidad de entrar al Padre por ser lavados por su sangre, por ese niño que había sido prometido, que dio su vida por nosotros, porque Él fue el único capaz de vivir en este mundo sin pecado. El único, no hubo otro. Él fue el único que pudo decir, no necesito un Salvador, porque yo soy el Salvador. Así que, ¿por qué buscar en otros lados lo que Cristo nos ofrece tan generosamente? Cuando no lo merecemos, Él igual abre su mano y nos lo da. Versículo 49. Porque me has hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Grandes cosas ha hecho Dios con cada uno de nosotros. ¿Sabes? Para mí el milagro más grande que hizo conmigo fue darme vida. En María puso vida, puso un bebé que quizás no iba a estar, pero a mí me resucitó cuando estaban muertos en mis delitos y mis pecados. A mí me levantó de los muertos. Algunos hasta lo mostramos en el bautismo porque ya pasamos por ese símbolo que estuvimos viendo también lo que significaba. Pero a nosotros nos resucitó cuando estábamos muertos, también puso vida en nosotros. Así que nuestra alma tiene que engrandecer al Señor, si es que ha puesto vida. Si es que ha puesto tu fe en Él. Quizás el problema es que todavía no has puesto tu fe en Dios y vengas a la iglesia simplemente a buscar lo que nunca vas a encontrar en esta iglesia si no pones tus ojos en Cristo. No lo vas a encontrar en estas paredes, no lo vas a encontrar en los hermanos. En estas paredes, en los hermanos, ¿sabes qué vas a encontrar? Personas que te señalan el camino, pero no son el camino está ahí. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Entonces no busque la salvación donde no está. Mira a María cómo fue sabia y lo encontró. Porque reconoció su indignidad. Si reconocemos nuestros pecados, reconozcamos que Jesús, Dios con nosotros, el niño prometido, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y podemos decir, mi alma se regocija en mi Salvador. Lo único que lo impide es nuestro orgullo o nuestra falta de fe o nuestra incapacidad de reconocer que somos indignos y buscar que Cristo nos dignifique. Es lo único que nos prohíbe llegar a Dios, que nos impide ser dignos. Porque aun cuando hemos pecado después de haber recibido a Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y podemos llegar con la confesión y ser limpios nuevamente para ser dignos. Dignos, como vamos a ver en un momento, de tomar una cena que representa ese sacrificio de Cristo. Hoy tenemos algo precioso. Estamos viendo un poquito aquí
el pesebre, la venida al mundo del Hijo de Dios. Estamos recordando su partida, pero también estamos recordando que va a regresar por nosotros, porque Él vive. Por eso María podía decir, mi alma se regocija en mi Salvador. ¿Lo puedes decir? Dice, por si alguno tiene dudas, ¿quién es? Dice, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Es un Dios poderoso, pero también es un Dios misericordioso. Cuando nos vio incapaces y nos vio indignos, y cuando supo que habíamos perdido todo lo que teníamos y que Él nos había dado, no que no merecíamos, allí por pecar, nos ofrece nuevamente, con una muestra preciosa de amor, no de dar regalos de aquí para allá, porque el mejor regalo lo dio el Señor. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Sabes qué está diciendo aquí? El niño que van a ser. Este Salvador que reconozco ya existía desde antes, ya obraba desde antes. Era ese niño prometido en el Antiguo Testamento y que Dios nos lo prometió al pueblo y nos prometió esa salvación y hoy me escogió a mí para mostrarlo al mundo, para traerlo al mundo. Hoy me escogió a mí, su esclava indigna, para hacer una obra de salvación. Como hacemos nosotros cada vez que llevamos el mensaje a otros. Nos damos la salvación, participamos de la obra de salvación, hacemos obras de salvación cada vez que predicamos a Cristo, pero el que salva es Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Dice, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María allí, como 3 meses. Ahora me encanta esas palabras de María, que a veces la olvidamos a María. No queremos exaltarla, no queremos equivocarnos, y hablamos un montón de Pablo, hablamos un montón de otros profetas, y hablamos poco de María por miedo a que crean que la idolatramos. No, tenemos que estudiar la vida de María. Tenemos que honrarla como podemos honrar a cualquier santo en la Escritura, reconociendo, como pone aquí, de que lo que hizo fue por la gracia de Dios. Y que podemos seguir su ejemplo y aprender de ella, que clamaba y puso su fe en aquel niño que iba a venir. Imagínate esa escena, viendo su vientre, pensando allí, diciendo, aquí va a nacer aquel que me va a dar vida. De un cuerpo muerto sale vida. Y yo creo en ese niño. Y era el niño prometido y la promesa hecha a Abraham y a nuestros padres de que el Salvador del mundo vendría. Así que el niño prometido nos tiene que alentar a poner la fe en el lugar correcto. María nos anima a poner la fe en el lugar correcto. Una mujer que su nombre significa amargura o tristeza, porque es esa comparativa, la amargura del alma, de la tristeza que sale de adentro. Aunque algunos dicen, no, María significa esto. Si vamos al hebreo, no. Si vas al nombre egipcio de donde toman Miriam o sacan y dicen viene de aquí, bueno, puede significar otras cosas o proveniente de los dioses, o depende, hay muchas. Pero si tú vas letra a letra, como hacen los hebreos, simplemente el mar ya viene de Mara, que significa amargura o dolor o tristeza de alma. Pero fíjate, y me gusta porque esta mujer que era triste de alma o que representaba eso en un momento, dice, mi alma cambió, se regocija, porque hoy tiene esperanza en un Salvador. ¿En dónde está nuestra esperanza? Sabemos que somos indignos, sabemos que somos inmerecedores, pero todo esto que hizo el Señor fue para salvarnos, fue para salvarte y para salvarme. No festejamos la Navidad para recordar de que un día Dios estaba aburrido en el cielo y dijo, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a pegar un paseíto por la tierra y voy a nacer de María para ver qué se siente ser hombre. Él ya lo sabía.
Él cuando decide despojarse de toda su gloria, como dice, y humillarse, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo hizo pensando en ti, pensando en mí. Lo hizo para que podamos nosotros un día pasar una eternidad con Él. Por eso, cuando te hablan de una religión, mal asunto. Cuando te hablan de Cristo, buen asunto. Todas las religiones no te llevan a Dios. Es más, hasta hay iglesias que se pueden denominar evangélicas que no te llevan a Dios. Y ten cuidado con ellas. Con mi esposa tuvimos una que lo primero que nos preguntó el pastor fue, ¿qué evangelio predicáis? Y cuando le decimos, el único que salva, el de Jesucristo, su respuesta fue, pues nosotros predicamos la prosperidad. Y si nuestros jóvenes conocen la verdad, se van a ir de la iglesia. ¿O no fue así? Si los jóvenes conocen la verdad, o sea que él, de una iglesia evangélica, conocía la verdad, pero no predicaba la verdad. Porque si predicaba la verdad, como había tanta porquería dentro de lo que él llamaba iglesia, sus jóvenes se iban a ir de la iglesia. Fíjate. Así que ten cuidado con los títulos, con los nombres. Tú busca una iglesia, que este sea el centro. Que Jesucristo sea el foco. Puesto los ojos en Jesús. Ese niño prometido, ese niño profetizado y ese niño provisto, como vamos a ver el próximo domingo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu verdad es innegable. Porque las evidencias de que tú eres un Dios real, Señor, son tantas, tantas, que si alguien no las quiere ver es porque eso simplemente no quiere. Pero Señor, tú estás ahí para todos. Gracias porque siendo tan grande enviaste a Cristo a morir por nosotros. Señor, no nos permitas engañar a nadie trayéndolo a la iglesia, prometiéndole una salvación por venir a la iglesia. Ayúdanos a predicar el evangelio verdadero, a llevarlos a ti, a la cruz, a tu sangre, porque es la única que salva. María lo reconoció y nosotros también lo reconocimos, Señor. Y por eso tenemos ese libre acceso a ti, Señor. Y oramos para que nos uses como instrumentos para tu gloria, Señor, como en un momento usaste a Juan, como usaste a tantos hombres para proclamar tu verdad y hacer que muchos se arrepientan. Oramos, Señor, para ser una iglesia que predique la verdad y que muchos se arrepientan. Gracias. En el nombre de Jesús, ese grande Dios que se hizo un niño pequeño. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor que hablamos la semana pasada en la escuela dominical. Y vamos a Corintios 11, primera de Corintios. No me voy a detener mucho en esto porque hablamos mucho en la escuela dominical, pero sé que algunos no pudieron estar. Y dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. O sea que ese niño, como veíamos recién, cuando creció hizo esto. Entregó su cuerpo por nosotros. Y parte de tomar la cena indignamente es no entender esta verdad. Es no entender el sacrificio de Cristo por nosotros y menospreciarlo y decir, no pasa nada si dejo algo en mi corazón que no está conforme con Dios. No pasa nada si en mi corazón hay un pecado de esos que son chiquitos. Porque nosotros somos tan cara dura que hay pecados que le llamamos chiquitos y pecados que le llamamos grandes. Cuando pecado ya es una palabra demasiado grande para que esté en nuestra vida. No tenía que existir. Pero bueno, nosotros lo catalogamos. Pero cuidado, porque esos pequeñitos o esos grandes te hacen indigno. El Señor partió su cuerpo, dice, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan o bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere el pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, ¿te acuerdas, María? Será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús. Por tanto, pruébese cada uno
a sí mismo, y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin pensar, sin entender que es el cuerpo de Cristo, que es el símbolo del cuerpo de Cristo, no quiero que se malinterprete, el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchas consecuencias. Y ahí empieza a hablar, hay muchos enfermos entre vosotros y distintas cosas. Pero me gusta ese pasaje. Cada uno pruébese a sí mismo. Yo no te puedo decir cómo está tu vida. No puedo saber si hay un pecado oculto o no. Pero Él sí. Cristo sí. Y Él permitió que su cuerpo fuera molido por ese pecado también. Y permitió que ese vino, que es la sangre de Cristo, la representación de la sangre de Cristo, fuera derramada por ese pecado también. Por eso dice, examínese cada uno a sí mismo. Y si hay algo de eso en tu corazón, que sea un tiempo mientras oramos por ellos, por los elementos, de pedirle perdón a Dios. Si confesamos nuestros pecados, seré fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una hermosa promesa que vamos a ver también la semana que viene. Así que confesemos, oremos y dile, Señor, perdóname por este pecado. Perdóname por este mal pensamiento, perdóname porque me enfadé, perdóname porque no fui paciente, perdóname porque no tuve misericordia, perdóname porque no hice lo bueno cuando sabía que tenía que hacerlo y por estar apurado, metido en mis asuntos, pasé por alto esa ofensa. No me importó, Señor, que a ti no te agradaba eso y lo hice igual. Y limpiémonos para tomar los símbolos dignamente. Así que vamos a tomar solamente un ratito para orar. Y luego le voy a pedir a nuestra hermana Paloma si puede ayudarnos a repartir los símbolos. Padre, perdónanos que podamos tomar la cena dignamente. Gracias porque tu sangre nos dignifica, porque nos limpia, porque nos hace puro. Y queremos tomarla en esa condición, Señor. Perdónanos como iglesia si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, como personas, como individuos, por nuestra maldad, por nuestra falta de consideración muchas veces, por no estar atentos, Señor, a hacer todo lo bueno que podríamos hacer y dejar pasar muchas cosas por alto. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner nuestros ojos en Jesús y que cada vez podamos ser más parecidos a Él. Que como veíamos hoy podamos mirarnos en ese espejo de la ley, de tu palabra y, Señor, sacar aquellas cosas que nos ensucian para poder reflejarte a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y le voy a pedir también al hermano Alex. Paloma, si tú puedes pasar el pan y Alex la copa. Y vamos a hacerlo como hacemos siempre. Voy a pedir a Alex que ore por los elementos. Y nos esperamos para comerlo todos juntos. Y Paloma va a poner el pan en la mano de aquellos que podáis participar. Cada uno sabe quién puede hacerlo, esa libre conciencia. Pero va a poner el pan en la mano para que no todos toquemos allí. Y Alex va a repartir y cada uno trata de tocar solo su copa para hacer todas las cosas como se debe. Así que vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú dejaste estipulado en tu palabra y hacer esto siempre en memoria, en recuerdo de ti, Señor. Y lo hacemos, Señor, con mucha reverencia. Lo hacemos, Señor, con un corazón quebrantado. Lo hacemos, Señor, pensando que pagaste el gran precio, un precio muy grande por nosotros. Ese precio fue tu propia vida, tu propio cuerpo, entregado, quebrantado, pisoteado por nosotros. Tomamos el pan, Señor, y así como vemos que el pan es pasado primero que todo, por el trigo que es pisado, el trigo que es procesado. Luego es pasado por horno de fuego, horno que lo transforma, pero que pasa por un proceso duro, difícil.
Así fue tu cuerpo, fue quebrantado por nosotros, totalmente en un dolor inmenso por nosotros. Lo mismo también el vino, Señor, lo mismo también la uva que pasa por un proceso muy fuerte para poder sacar la esencia del vino. Así fue tu sangre entregada por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu entrega. Te adoramos en esta mañana. Te exaltamos. Tú eres el único digno de recibir la adoración, la gloria, la alabanza por tu entrega, Señor. Hacemos esto en memoria de ti, Señor Jesús. Amén. Comamos del pan, hermanos. Y bebamos de la copa. Y mientras juntamos las copitas, me voy a pedir a Ruth si puede venir a despedir el culto. Bueno, hermanos, vivamos con ilusión esta semana que entra, con la ilusión de la Navidad, de que el Señor ha provisto una salvación. Así que vivamos con esa alegría en nuestro corazón, lleno de gozo. Amén. Así que vamos a orar para despedir este culto. Padre bueno, quiero agradecerte, Señor, por tu bondad infinita, por tu misericordia al pensar en una salvación tan grande, porque no había otra manera de mostrar tu amor al mundo que no fuera entregando a tu propio Hijo, Señor. Y gracias, Señor, por los ejemplos que nos das, como María, por su fidelidad a pesar de todo el sufrimiento que ha tenido que enfrentar en su vida, Señor. Y gracias por ejemplos como Zacarías y Elizabeth, sirviendo tan fieles a ti, aún sin ver al Hijo que tanto deseaban en sus brazos, Señor. Padre, gracias porque tu palabra nos alienta y nos anima
a seguir y a servir con alegría y gozo porque tú sabes lo que es mejor para nosotros. Padre, confiamos en tus planes y te damos toda la gloria en el nombre del Señor Jesús. Amén.